arqueológica que estamos haciendo en el proyecto de parque arqueológico ahí en la plaza. Y nada, y hoy pues, os voy a enseñar el castillo medieval, os voy a ir contando las cosas que hemos descubierto en todos estos años del castillo. Y nada, es decirlo, en esa plaza, bueno, en esta plaza se realizó la excavación arqueológica más antigua que se ha realizado en España. Al mismo tiempo que se empezaron las excavaciones en Pompeya, se excavó esta plaza en 2/3 partes. Fue entre 1747 y 1753. ¿Habéis visitado el Museo de Málaga? Pues el Museo de Málaga, las estatuas romanas más grandes que hay en el museo son las matronas sedentes de Cártama. Esas aparecieron en esa jardinera que hay ahí. Porque tenemos el plano de esas excavaciones y entonces lo hemos encajado en el callejero actual y las matronas sedentes salieron en ese sitio. Pero que lo puedas ver sin moverte de la parcela es única esa. Ahí se empieza con una cabaña de un poblado protohistórico del siglo VIII a.C., de la época en que los fenicios se asientan en la costa. Pues aquí hay un gran poblado indígena que se desarrolla en toda esta plataforma que se extiende al pie del cerro. Después hay una ciudad ibérica que tenemos documentado un santuario y también la plaza que se está descubierta, pero el santuario lo tenemos tratado por motivo de conservación. Pero aquí, en el siglo III a.C., se construye la plaza que se ve aquí en el solar, detrás de la valla, que veis esos muros de sillería y ese empedrado a los pies. Puede ser de esa época, del siglo III a.C. Esa estructura se la encontraron los romanos cuando llegaron a Cártama. Claro, la época. Y después de época romana, aquí se crea el foro, el centro de la ciudad, coincide con esta plaza. Lo que se dibuja en esos planos del siglo XVIII de esas excavaciones es una terraza que presidía el foro, aquí, donde estamos nosotros, y que miraba hacia abajo. Aquí estaban los edificios, templos, edificios públicos, y ahí estaba la plaza. Y el edificio, la basílica romana que tenemos en el solar de aquí, es un edificio de 30 metros de longitud. ¿Habéis visitado el museo? Pues en el museo, en el documental, se ve reconstruida la basílica y se ve cómo la fachada miraba hacia la plaza que la teníamos en este sitio. Para explicar un poco, en la parte de arriba está la alcazaba, que es donde vamos a llegar, lo que los cartameños le dicen la plazoleta. Y después había una medina, una población, donde estamos aquí metidos muy en lo alto. Si bajamos un poquito, esta muralla es la muralla de la Medina, de la población principal que había en Cártama, aunque os parezca mentira, donde hoy vemos pinos. En aquella época, en época de Andalucía, había casas. Yo podría, si hiciéramos un recorrido, yo llevaría por lo menos a 6 sitios donde hay restos de esas viviendas, de esos edificios que habían dentro. Después de esta muralla, bueno, citar por comentar, algunos han tenido la oportunidad de verlo esta mañana, y delante tenemos la Torre del Agua, que la visitamos, y que bueno, era una torre a la que se accedía por un camino que sale de la muralla allí, no sé si lo veis todos. Ahí está la puerta, se accedía por el adarve, por el camino. La parte que conecta a la torre está derrumbada. La Medina, fuera de la población principal, pues se documenta aquí en el casco urbano los arrabales, que eran barrios que se extendían fuera de las murallas y que tenemos documentado en algunas intervenciones arqueológicas que hemos hecho por aquí. Después, el solar de la plaza era un vertedero de pozos que se excavaban en el suelo, se enterraba la basura. Los musulmanes no les gustaba tener el centro histórico por el este, y allí se encontró pues, un cementerio, y documentamos 5 tumbas excavadas en el suelo con cubiertas que está puesta en los azulejos. ¿Y que conocéis toda la historia? No. Pues se me olvida. Pues venga, pues os la cuento por aquí. Pues es un romance del siglo XVI, que digamos es una historia ficticia, que no sucedió de verdad, pero que es muy propia de la época, donde la nobleza y todos los personajes, que es un personaje anacrónico, porque la historia que estamos viendo es una historia de la segunda mitad del XV. Y en cambio, a Rodrigo de Narváez fue uno de los conquistadores de Antequera, de 1410, y en esa época ya había fallecido. Entonces es un personaje anacrónico, por eso, pero bueno.
biblioteca es... Pero esta era la puerta principal de la fortaleza, estaba en este sitio. Y porque, bueno, aquí hasta ahora hemos venido fuera de las murallas, pero cuando entramos aquí ya estamos dentro de la Medina, dentro de la... Ahí estáis viendo la muralla por aquí, y también esa línea coincide ya con la muralla antigua. ¿La pared blanca? Sí. Hay tramos que son modernos, por ejemplo, este primer tramo es moderno, es, digamos, reparado. Pero después que tenemos en la plaza, hemos documentado restos arqueológicos desde el siglo IX hasta hoy, hasta el siglo XV, hasta la conquista, de todas las épocas. Es evidente que hubo una carta más alto medieval, de los siglos VIII al siglo XII, la época almorávide, época almohade, pero esa carta está más desdibujada. O sea, no, digamos, habría que hacer estudios para ir documentando los restos arqueológicos de esa época. Lo que nosotros vemos hoy en día, las murallas, la torre del agua y todo, son los restos ya de época nazarí, o sea, del siglo XII, época almohade y nazarí, del siglo XII hasta el siglo XV, hasta la conquista. Y aquí lo que estaba es eso, la puerta principal de la muralla, que está controlando la principal vía de comunicación de la provincia, comunicando la bahía de Málaga, donde está el puerto, por lo que es, digamos, el Valle del Guadalhorce, y si seguimos ya, pues la Ollana de Antequera, la Vega de Antequera y por ahí. Entonces, el control de las vías de comunicación es uno de los papeles de las claves. Otra es que la sierra es caliza y es mármol, y eso hace que tenga muchos manantiales de agua por debajo. Esa torre del agua, las fuentes, otras fuentes que hay, pues hace que el agua sea un papel importante. Y después la tercera clave es que puede combinar un espacio más llano abajo con la subida al cerro. Porque, o sea, en momentos, por ejemplo en época romana, momentos de una mayor paz, de más tranquilidad, pues la ciudad se desarrolla abajo. Pero después en momentos de época medieval, que es un periodo más inestable, donde a lo mejor los vecinos de allí pues vienen para acá y te asedian, entonces nos venimos arriba, al cerro. Y ahora la muralla hace un giro de 90 grados y ahora continúa hacia arriba, por aquí. Lo que pasa es que ahí se ha perdido prácticamente entera. ¿Hay un torreón? Sí, eso es un torreo de la... Pero estáis viendo los restos de pavimento, de ladrillo, de una vivienda que había por aquí. Sí, ahí también, vamos, estos son restos de muros, esto lo veo muy claro. Y
restos también de los derrumbes de las tejas. También allá arriba. Estas personas podrían vivir Eso, me acaban de hacer la pregunta. Pero eso es complicado. Es lo que estaba explicándole antes, que habría que hacer un estudio de meter todo esto en plano. Y los muros que había allí de vivienda, los muros que hay aquí. Habría que hacer ese estudio. Ahora mismo sí. Una buena pregunta, Rafa. Huyendo de los señores de renta y de los grandes propietarios de las villas romanas, la servidumbre se iba y se instalaba en esas montañas. Ahí hay un patrimonio mozárabe espectacular en la provincia de Málaga. Pero en sí, pero si yo voy a ver. Bueno, si ves que tiene frío, tengo que ir a comisaría bien. Siempre tiene calor. La cantidad de estructura que tenemos aquí en el cerro. Sí, ahora mismo hay un proyecto de recuperación. Aquí, bueno, con el 1% cultural, en el 2009 se restauró. Venimos recorriendo la Medina, la población principal, ahora ya estamos ante los muros de la Alcazaba, de la residencia del poder. Y se restauró en el 2009 y ahora hay un proyecto de continuar con las restauraciones que quedaron pendientes. Bien, a ver el paisaje. Y estamos situados a la entrada de la Alcazaba. Ahora mismo estamos todavía en la Medina, fuera del recinto del poder. Pero ahora, una vez que ya pasemos hacia arriba, entramos dentro de lo que es el recinto de la Alcazaba. Que, bueno, el recinto de la Alcazaba tiene dos partes, la plazoleta arriba, que era donde estaba el Alcázar, la residencia del Said, y después tenía otro recinto más abajo, que es el primero que nos vamos a encontrar, que era el lugar de donde estaban los soldados y la servidumbre por hacer una comparación, si nos vamos a la Alhambra, lo que es la Alcazaba, veis el pasillo y veis las casas de los soldados que están actualmente allí, pues digamos que eso es lo que tendríamos aquí a la hora de pasar por los de Cártama, que está en un sitio tan privilegiado como este. Y ahí estamos viendo como el río Guadalhorce. En los montes, pues allí estamos viendo Almojía, una fortaleza también de época nazarí, que controlaba el paso hacia el campo de Cámara, hacia la zona de más allá antes que era. Dos significan San Pedro. Esas fortalezas cristianas que hay en los montes tienen topónimos de santos. Está también Santa María, hay sitios que se llama también Santa María, tiene nombre de. Pero esto es muy curioso porque son dos fortalezas que están en el punto más elevado, exactamente en la Sacía y Santiago de aquí. Las dos fortalezas están controlando visualmente sus correspondientes comarcas, pero al mismo tiempo están controlando Málaga, porque son fortalezas cristianas y están controlando la ciudad de Málaga, que era una ciudad de árabes, que era fiel al emir de Córdoba. Y Cártama también. En las fuentes te dicen Málaga y Cártama, en las revueltas de Omar Ben Abdul, permanecieron fieles al emir de Córdoba. Exactamente, estaban enfrentados. Entonces, hay un plano en el museo que también lo delimito con el valle y después los montes y marco una línea, pero aquí se ve perfectamente el ámbito de los cristianos, de los mozárabes y el ámbito que ocupan los árabes de la puerta principal. Esta es la otra puerta que se conoce, aquí se saldría sí, pero allá de la Medina estaba aquí, ahí a la entrada. Pero ahora ya todo este recorrido estaba así, era una muralla ya al exterior. La Alcazaba es la fortaleza del poder. Lo mismo, o sea, eso quiere decir que es el representante del Estado. Eso quiere decir que tú tienes que ir a población, pero tú no tienes un vínculo con esa población. Tú estás gobernando esa población, pero tú eres un representante normalmente de familia aristocrática de la época islámica. Aquí sabemos, por ejemplo, que los abencerrajes pues estuvieron por aquí
los Asquilula. La Asquilula es una familia del siglo XIII, que es la que ayuda al primer emir de Granada a crear el reino de Granada. Y esos los Asquilula primero fueron a Málaga y después, cuando la Málaga se la entregan a los merimíes en el siglo XIII a finales, se vienen a Cartago y están ocupando el site del Guayabal. Y esta terraza que estamos viendo aquí ahora mismo es la terraza que yo comentaba antes, que era el alojamiento de los soldados y de la servidumbre. Sí, vamos a estar por aquí. Hay muchas citas flora en la roca, pero si vamos así en el pasillo, en el sendero, se ven algunos restos arqueológicos, algunos monumentos.